Hay 5 cosas que tienes que hacer sí o sí antes de la nueva update de Bloxfruit. Y es que si no las haces podrías estar perdiéndote un montón de cosas importantes. Así que quédate hasta el final del vídeo porque te aseguro que la quinta te volará la cabeza. Pero antes de empezar recuerda que estoy regalando 100 Robux en cada vídeo. Y para participar lo único que tienes que hacer es comentar tu nombre de usuario y estar en mi grupo de Roblox. Así que dicho esto, ahora sí que sí, empezamos con el vídeo. Alejo. Ok chicos, lo primero y lo más importante que tenéis que conseguir todos para esta nueva actualización de Bloxfruit es dinero. Y para poder conseguir dinero realmente existen un montón de trucos que podéis hacer. Y si os soy sincero, el mejor de todos y el que más os recomiendo yo para conseguir dinero es iros a cazar monstruos marinos, ¿vale? Pero es que eso es algo que ya sabe todo el mundo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es explicaros un truco que utilizo yo cuando no tengo dinero y con el que vais a poder conseguir muchísimo dinero de forma súper rápida, ¿vale? Y este truco no tiene nada que ver con ir a por monstruos marinos ni nada, o sea, es algo súper sencillo y que además vais a poder hacer, creo que a partir del nivel 100 o una cosa así, así que, bueno, creo que es nivel 100, no me hagáis mucho caso, pero ahora os lo confirmo. De todas formas, para poder hacer este truco que os estoy diciendo, es importante que estéis en el primer océano y que lleguéis a la isla de Marineford, que es esta isla en la que estoy yo, ¿vale? Esta es la isla donde compráis la capa negra, que se compra en esta torre. Entonces, una vez lleguéis a esta isla de aquí, chicos, lo que tenéis que hacer es ir hacia la zona de la misión, que además, fijaos, la gente de esta isla es de nivel 120, así que súper bien, porque podréis venir a nivel súper bajito. Ok, una vez estéis aquí, chicos, habláis con este señor y agarráis la misión de vicealmirante, que si os dais cuenta, por completarla os dan 15.000 belis, ¿vale? Pues fijaos, si venís para acá y derrotáis a este tío de 2 puñetazos, acabáis de conseguir 15.000 belis en un momento. Yo realmente, como tengo el por 2 de experiencia, consigo 30.000, pero es que, por si no lo sabéis, derrotar a un jefe en el tercer océano te da 35.000 belis, o sea, solamente te da poco más del doble, y derrotar a este enemigo es súper sencillo, mientras que si tienes que derrotar a un jefe en el tercer sea, pues es muchísimo más duro y hasta puede que os mate, ¿sabéis? Entonces, lo que yo os recomiendo es que vengáis aquí, pilléis la misión, derrotéis a ese tío, ¿vale? Y una vez lo hayáis derrotado, le deis aquí arriba a la derecha, donde están estos puntitos, y aquí cambiéis de servidor. Como digo siempre, cada servidor es independiente. Eso quiere decir que si habéis derrotado al boss en este server, es posible que en otro servidor siga vivo. Entonces, pues el truco está en cambiar de server todas las veces que lo necesites, derrotar al jefe y así ir farmeando 15.000 belis en 15.000 de forma súper sencilla. Este, chicos, de verdad, que si no os apetece ir a por monstruos marinos, es el mejor truco que os recomiendo, seas del primero, del segundo o del tercer océano, porque es un jefe que cae súper fácil y es que además está al lado de la zona de la misión. Ok, ahora que habéis visto esto, hay otra cosa que os recomiendo sí o sí para la update, y obviamente es iros a ver, dame un segundito, Alejo, es iros a conseguir muchísimos fragmentos. Ya sabéis que en Bloxfruit cada vez que actualizan nos piden fragmentos para todo. Fijaos, yo es que además tengo 700, soy súper pobre, tengo que ir a conseguir fragmentos y yo os recomiendo que vayáis a conseguir fragmentos lo antes posible. Si sois de nivel bajo y no sabéis qué son los fragmentos, no os preocupéis porque en cuanto subáis de nivel lo vais a descubrir, pero los que ya sois de nivel alto, lo que yo recomendaría es que sí o sí o hagáis raids, que yo sinceramente no lo recomiendo porque se tarda mucho, o os vayáis a cazar monstruos marinos y eventos marinos, ¿vale? Ahí es donde más fragmentos vais a conseguir y con que le echéis una horita o dos, yo creo que ya podéis conseguir como 10.000, 15.000 o 20.000, y con esos fragmentos yo creo que ya estaréis listos para la update. Sinceramente, si os tuviera que dar una cifra de fragmentos, yo diría que con 20 o 30.000 vais bien para la update, aunque nunca se sabe. Igual, por si acaso, preparaos con 50.000, ¿vale? Porque nunca se sabe, igual sacan un nuevo estilo de pelea o sacan alguna cosa rara y os quedáis cortos si tenéis menos de 40-50.000, así que ya sabéis, capos, a farmear monstruos marinos y eventos marinos, y si no, os pasará como al mono. ¡Puh, chaval! Listo, chicos, aprovechando que se está haciendo de noche, vamos a pasar al tercer punto que os recomiendo tener listo para la actualización, y no es ni más ni menos que intentar conseguir el máximo... ¡Ah, que me pega el mono! Intentar conseguir el máximo de frutas de las que van a actualizar en la update, ¿vale? Ya sabéis que en esta nueva actualización van a reworkear bastantes frutas, entre ellas la Gravity, y esta fruta, el día que salga la update, va a valer muchísimo. Desde luego, es más, me atrevería a decir que podréis llegar a conseguir Dragon por Gravity. Algún loco seguro que os la da. Entonces, lo que yo os recomiendo que hagáis estos días es que os centréis en conseguir las siguientes frutas. La primera, la Gravity. Esta tiene que ser vuestra primera prioridad, la prioridad número 1. La segunda que os recomiendo conseguir también es la Venom, porque se ha filtrado que se viene rework, ¿vale? No se sabe cuándo, pero se viene. También os recomiendo que consigáis leopardos, porque también se viene rework dentro de poco. Y además os recomiendo que consigáis Fénix, Pain, Halcón y Barrera, ¿vale? Esa... bueno, y alguna bomba. Si no tenéis, chicos, de verdad, intentad conseguir estas frutas, porque el día que salga la update es como que la gente se vuelve loca y paga de todo por estas frutas. Entonces, cuantas más tengáis, pues mejor. Así podréis aprovechar y, quién sabe, conseguir algún Game Pass por esas frutas o alguna fruta permanente, porque siempre existe un loco que no tiene las frutas y está dispuesto a pagar cualquier cosa por ellas. Así que sepáis que este es uno de los mejores consejos que os puedo dar. Intentad conseguir el máximo número
número de gravities porque me lo vais a agradecer después. Si alguno consigue alguna cosa buena por su gravity, que me lo diga en los comentarios de este vídeo. Dicho esto, chicos, ahora vámonos a otra zona de aquí y yo creo que nos vamos a ir ni más ni menos que a la zona del cielo, porque aquí os tengo que enseñar el siguiente punto que os recomiendo hacer, ¿vale? Que no es ni más ni menos que tachan, 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 ¿vale? Vamos por acá, al hop, hop. El siguiente punto, chicos, no sería ni más ni menos que mejorar todos los estilos de pelea. Y es que, no sé si os disteis cuenta que en la anterior update, en la update de la dragón, no nos dejaban hacer nada si no teníamos el estilo del dragón mejorado, ¿vale? Y además teníamos que tener un montón de cosas como subidas de nivel. Entonces, una cosa que yo recomendaría hacer estos días antes de la update, que por vuestra cuenta vayáis subiendo todos los estilos, porque imaginaos que sacan un nuevo estilo de pelea o alguna cosa nueva y si no tenéis el estilo al 600 no podéis conseguirlo. Eso sería bastante triste, así que os recomiendo muchísimo pues que hagáis esto para tenerlo todo listo. Ok, chicos, una cosa importante, y es que el truco que os voy a enseñar ahora lo estoy grabando después de haber grabado el vídeo, ¿vale? Justo estaba editando el vídeo y me he dado cuenta de que me he dejado un punto sin explicar y es súper importante. Así que lo primero de todo, vámonos a tirar fruta. Eso es súper importante. Ya que estamos aquí, os doy mi bendición a todos, a los que habéis llegado hasta esta parte del vídeo y que seguro os toca una fruta mamadísima. Y fijaos, chicos, a mí me tocó una tremenda fuego. Vale, y ahora que hemos conseguido la fruta de fuego, nos vamos a ir hacia la isla en la que os voy a enseñar el siguiente truco, ¿vale? Este es un truco que de verdad recomiendo a todos que hagáis porque es súper importante. Y es el siguiente. Lo que tenéis que hacer para hacerlo es ir al castillo embrujado, ¿vale? Y ya sabéis que en esta isla hay un vendedor aquí atrás que te vende, bueno, que te vende no, que te intercambia huesos por cosas, ¿vale? Y esas cosas pueden ser frutas, puede ser por 2 de experiencia, puede ser dinero, pueden ser un montón de cosas. Entonces, es importante que de cara a la update intentéis tener un montón de huesos. Más que nada tenéis que tener el máximo. ¿Por qué? Porque imaginaos que para la update consiguen aumentar el nivel a 2650 y tenéis que subir, yo que sé, 50 niveles. Pues con los huesos vais a poder conseguir experiencia doble completamente gratis y así no tenéis que pagar el aumento de experiencia con Robux, ¿vale? Entonces os voy a enseñar un truco rápido para que podáis conseguir muchos huesos porque, bueno, en esta isla hay una zona en la que se consiguen un montón. Los sitios que yo os recomiendo sería el primero, ¿vale? Aquí con una Buda estaría súper bien porque vais a poder matar a los enemigos súper rápido, pero luego el mejor sitio para conseguir huesos es aquí abajo, ¿vale? Cada enemigo de estos, de los que hay aquí, de las momias estas, te da entre 4 y 6 huesos. Entonces, en un ratito, farmeando aquí con la Buda, ya podéis tener el máximo. Y de esta forma, chicos, pues podréis estar chetadísimos y súper listos para la update. Así que dicho esto, chicos, os dejo con el vídeo y no me enrollo más. Listo, chicos, y aquí, en la isla de inicio, bajo la luz de la luna, os voy a dar el mejor truco que os puedo recomendar para que estéis preparados para esta nueva update. Pero antes de nada, quiero contarte una cosa, y es que me he creado un canal donde subo juegos de Roblox, ¿vale? Que no son Bloxfit y que se llama Loveblogs. Así que, si os gustan mis vídeos y me queréis apoyar en ese nuevo canal y queréis verme jugar a otras cosas, síganme en el canal de Loveblogs, que estamos empezando y pues cualquier ayuda sería agradecida. Dicho esto, ahora que ya habéis visto, ahora que ya os he comentado lo del canal de Loveblogs, os voy a decir cuál sería la quinta cosa y la más importante que yo haría para la actualización. Y es la siguiente. Lo que yo os recomiendo, sin falta, chicos, es lo siguiente. Por si no lo sabéis, cada día estamos regalando entre 8, 9, 10, 11, 12 frutas en mi servidor de Discord. Así que os recomiendo a todos los que no estáis en mi grupo de Discord, uniros a mi grupo ya, porque estamos regalando un montón de cosas. Y esta semana voy a estar regalando una fruta permanente entre los suscriptores que estén por allí. ¿Cuál? Pues no lo sé, la verdad, alguna de estas, supongo, algún Game Pass o alguna cosa de estas. Así que os recomiendo que os unáis al server de Discord porque aparte de que allí podéis conseguir amigos para jugar, también podréis conseguir trades para poder conseguir buenas frutas para la update. Y además podréis participar en todos los sorteos que estamos haciendo todos los días. O sea, uniros si queréis, ¿vale? Pero desde ya os digo que si os unís os va a rentar mucho porque vais a poder estar muchísimo más chetos para la update. Y además, chicos, cuando voy a revisar cuenta siempre suelo preguntar por allí primero, así que si queréis que os revise la cuenta, uniros al grupo de Discord. Y ya estaría, chicos. Y chicos, estas serían las 5 cosas que yo os recomiendo hacer antes de la update de Bloxfit. Si os ha gustado el vídeo, espero que os ayuden, espero que os sirvan y nos vemos en el próximo vídeo. Yo soy Lobe y hasta pronto. Chao, chao.